Buenos días, vamos a continuar con la unidad 2, vectores libres en R2 y R3. La continuación es ver las operaciones que podemos realizar entre vectores. La primera es la más sencilla, adición o suma de vectores. Han visto, bueno, ya en el secundario curso de ingreso, la adición entre dos vectores se puede realizar por el método del paralelogramo o el método del polígono. Estos dos métodos son muy sencillos de trabajar cuando trabajamos en el plano, ¿sí? Podemos graficar, pero si además de estar en R2, estamos en R3 o mayor Rn, necesitamos buscar una forma analítica para resolver esta operación. Como vimos en el video anterior, los vectores podemos identificarlos por componentes. Entonces, la forma de poder sumar dos vectores sin tener la necesidad de graficar y usar un método geométrico como los vistos en la secundaria, podemos simplemente sumar las componentes homólogas de cada vector y así obtener el vector resultante. ¿Sí? Como podemos observar en esta gráfica, y se da que teniendo las componentes de A y de B, sabemos que las componentes a su vez es punto final menos inicial. Si sumamos A y B y sumamos las componentes homólogas, lo que obtenemos claramente son las componentes de C, punto final menos punto inicial. La resta de vectores es exactamente lo mismo, ya que sabemos que sumar, que restar y sumar el opuesto del sustraente. Bien, hay propiedades de adición que están en el apunte, conmutativa, asociativa, elemento neutro, que es el vector nulo, elemento opuesto. Y luego podemos ver otra operación muy sencilla también, que es el producto de un vector por un escalar. ¿Sí? Escalar es un número, un valor numérico. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos qué sucede si al vector A lo multiplicamos por, en este caso, lambda sería igual a 2. ¿Sí? Lo que modifica es la longitud de ese vector, es decir, el módulo del vector. En este caso lo multiplica por 2. ¿Sí? Si vemos 2A es exactamente el doble de A. A su vez, también puede modificar el sentido del vector dependiendo del signo de lambda. Menos 2A tiene una longitud del doble de A y además el sentido opuesto. Un medio de A, por ejemplo, tiene, sería la mitad del módulo de A y el mismo sentido que A, ya que el coeficiente es positivo. De esta manera concluimos que entonces el producto por un escalar modifica el vector en su módulo y dependiendo del signo de este escalar puede modificar el sentido, pero no modifica la dirección del vector. El ángulo con la abscisa sigue siendo el mismo, es decir, son vectores todos paralelos. Bien, también hay propiedades en el producto escalar, asociativa, distributiva respecto a la suma de vectores, distributiva respecto a la suma de escalares, y existencia del elemento neutro, que en este caso sería cuando el escalar es 1. Bien, continuemos. Ahora vemos los productos entre dos vectores. Existen dos productos importantes, el producto escalar y el vectorial. El producto escalar es el primero que vamos a ver, cuyo resultado es un escalar. El producto vectorial lo vamos a ver en un minuto, cuyo resultado es un vector. ¿Sí? En este caso, el producto escalar queda definido de la siguiente manera. Se dice que el producto escalar entre dos vectores, A y B, es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno que hay entre ellos. Acá tenemos la gráfica, ¿sí? A por B, A sería el vector que premultiplica, B el que posmultiplica, ¿sí? Y es igual a el módulo del vector que premultiplica por el módulo del vector que posmultiplica por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que en este caso es θ. El producto escalar también
goza de propiedades conmutativa, distributiva respecto a la suma. Si se multiplica uno de los vectores por un número, el producto escalar queda multiplicado por dicho número. Y acá tenemos otra propiedad, un tanto menos intuitiva, que vamos a comprobar posteriormente. Cuando multiplicamos un vector por sí mismo escalarmente, esto es igual al módulo del vector al cuadrado. Ya lo vamos a ver en un segundo. En definitiva, la definición de producto escalar está dada por esta fórmula, ¿sí? Esa es la definición. Ahora, de acuerdo a esta definición, vamos a observar dos casos particulares. ¿Qué pasa cuando el ángulo que hay entre los dos vectores es nulo? ¿Esto cuándo se da? Y si los dos vectores están sobre la misma recta de acción y son paralelos o tienen la misma recta de acción. Es decir, tienen la misma dirección. En este caso, el ángulo respecto de uno que hay entre ellos es 0. ¿Qué pasa con la fórmula que definía el producto escalar? Como la fórmula contiene el coseno de θ, si sabemos que θ es 0, sabemos que coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el producto de A por B, en este caso particular, es el módulo de A por el módulo de B. Y esto es lo que demostraría la propiedad que vimos anteriormente, en donde cuando un vector se multiplica por sí mismo, el resultado es el módulo, si hacemos A por A, el módulo de A por A va a ser A, el módulo de A al cuadrado, ¿sí? Bien, ¿qué otro caso particular es frecuente ver? Cuando el ángulo que hay entre los dos vectores es 90 grados. Aquí tenemos la gráfica, donde A y B están separados por un ángulo de 90 grados, entonces, recordando, el coseno de 90 es igual a 0. Por lo tanto, el producto escalar de A por B es igual a 0. Esta particularidad es muy importante, ya que con solo comprobar de que el producto escalar entre dos vectores es igual a 0, sabemos que sí o sí estos vectores son perpendiculares, ¿sí? Es condición necesaria para que los vectores sean perpendiculares, es que su producto escalar sea igual a 0. Bueno, ahora vamos a continuar. Resulta que les dije que se podía obtener el producto escalar entre A y B por medio de la definición, ¿sí? Que es el módulo de A por módulo de B por coseno de θ. Pero hay otra fórmula por la cual pueden obtener el mismo resultado. Y es cuando nos dan como dato las componentes de A y B. Resulta que el producto escalar de entre A y B va a ser la sumatoria de los productos de sus componentes homólogas, ¿sí? Esta fórmula resulta más sencilla y es la más práctica. Sabemos que teniendo directamente los valores de las componentes de A y de B, podemos multiplicar las componentes homólogas, sumamos y obtenemos el escalar que es resultante de hacerle el producto. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Vamos a hacer la pequeña demostración que está en el apunte. Lo primero que dice el apunte es que, bueno, expresamos por los vectores A y B en forma canónica cartesiana, como vimos anteriormente. Y revisamos el producto como si se tratara de dos polinomios, es decir, aplicamos la propiedad distributiva como si fueran dos polinomios, obtenemos toda esta secuencia de términos, y ahora observamos. A por B es el producto entre dos números, entre dos escalares, ¿sí? Es otro escalar. Pero nos queda también el producto entre dos vectores. Cuando hacemos AXY por BXY, nos queda AX por BX, que son escalares, e Y por Y, que son dos versores.
En otros términos, cuando hacemos la distributiva nos quedan versores distintos. Por ejemplo, en el segundo nos queda I por J. Y así sucesivamente. En algunos casos vemos que se repiten, el producto es por un versor por sí mismo. I por I, J por J, K por K. Como vimos anteriormente, cuando un vector se multiplica escalarmente por sí mismo, esto es igual a su módulo elevado al cuadrado, pero como se trata de versores en este caso, y los versores sabemos que es módulo 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces, sabemos que estos productos escalares son igual a 1, podemos reemplazar fácilmente. ¿Y qué pasa cuando el producto escalar es con versores distintos? Como en los demás casos, marcados en azul en este caso. Sabemos que los versores, por definición, son perpendiculares entre ellos, porque cada uno tiene la dirección de un eje X y Z. Entonces, el ángulo que hay entre ellos es 90 grados. Y como explicamos anteriormente, cuando el ángulo entre dos vectores es 90 grados, el producto escalar es 0. Por lo tanto, estos términos desaparecen y solo quedan los términos, los tres términos de AX por BX, AI por BY y AZ por BZ, que es la fórmula de la que hablábamos anteriormente, que es más sencilla para calcular el producto escalar a partir de las componentes de cada vector. Vamos ahora a explicar la interpretación geométrica del producto escalar. Si tenemos el producto escalar de A por B, por la definición sabemos que es el producto, el módulo del vector que premultiplica, en este caso A, por el producto del módulo que posmultiplica, en este caso B, y el coseno de θ, que es el ángulo que hay entre ellos. Ahora bien, si trazamos una perpendicular desde el extremo de B, que es el que posmultiplica, a el vector A, que es el vector que premultiplica, vemos que este segmento marcado en amarillo sería la proyección de B sobre A. Esta distancia, que es la proyección de B sobre A, se puede calcular o podemos recordar que entonces podemos ver que si recordamos trigonometría, el coseno de un ángulo es lado adyacente sobre hipotenusa. El lado adyacente de este triángulo rectángulo es esta distancia D, es decir, la proyección de B sobre A, y la hipotenusa es el módulo de B. Luego, si despejamos D, vemos que D es módulo de B por coseno de θ. Reemplazamos en la definición de producto escalar y entonces sabemos que el producto escalar de A por B va a ser igual al módulo de A por la distancia, es decir, por la proyección de B sobre A. Si queremos calcular esta proyección, simplemente tenemos que calcular, despejando de esta ecuación, el producto escalar de A por B sobre el módulo de A. Le colocamos barras al producto escalar, ya que, como es una distancia, vamos a tomar siempre el valor positivo. Vamos a ver una aplicación sencilla y frecuente de producto escalar, y es para encontrar el ángulo entre dos vectores. Usando esta ecuación, que es la definición del producto escalar, si despejamos coseno de θ y luego despejamos θ, nos queda que θ, o sea, el ángulo que hay entre los vectores A y B, es igual al arco coseno de el producto escalar entre A y B sobre el módulo de A por el módulo de B. Ahora pasemos a otra operación importante, que es el producto vectorial entre dos vectores, también llamado producto externo, producto cruz. En este caso, la resultante de hacer el producto vectorial entre dos vectores es otro vector,
¿sí? En el producto escalar obtenemos un escalar, en el producto vectorial obtenemos un vector. Un vector que podríamos llamar, por ejemplo, W. Este vector, como todo vector, tiene que estar definido su módulo, su dirección y sentido. El módulo de este vector W está dado por la siguiente ecuación. El módulo de A por B o el módulo de W es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que hay entre A y B. La dirección de W, es decir, el vector resultante, es perpendicular al plano determinado por las direcciones de los vectores A y B. ¿Sí? Es decir, que el vector resultante del producto escalar entre los vectores A y B siempre va a ser perpendicular a A y B. Y el sentido de este vector lo da la regla de la mano derecha. Aquí tenemos las propiedades del producto vectorial. Vemos que el producto vectorial se puede usar como símbolo la cruz, porque también se llama producto cruz, o también se puede usar este otro símbolo matemático que está en el apunte. Ambos están bien vistos, y para el producto escalar se usa el punto. Bien. Estas propiedades están en el apunte, las tienen que estudiar, las vamos a ver un poquito en clase, igual que la regla de la mano derecha, si a alguno le queda duda, se las voy a explicar en clase también. Sí voy a destacar fundamentalmente el hecho de que importantísimo que recuerden que el producto vectorial no es conmutativo, ¿sí? A por B no es lo mismo que B por A. De hecho, se dice que el producto vectorial es anticonmutativo. ¿Por qué? Porque en realidad cambiar de orden el vector que premultiplica y el que postmultiplica, vamos a obtener como resultado también un vector W o un vector resultante que va a ser perpendicular al plano formado entre A y B y cuyo módulo va a ser el dado por esta fórmula, el módulo de A por el módulo B por seno de θ, el ángulo no cambia, A y B no cambian, va a ser exactamente igual, pero cambia el sentido va a ser el opuesto. Si yo cambio el orden de multiplicación de A por B o B por A, lo que cambia del producto resultante, el vector resultante va a tener el signo opuesto, el sentido opuesto. Por eso se dice que no es conmutativo, pero es anticonmutativo. A por B es igual a menos B por A. Por esto es que, bueno, luego al ver las otras propiedades, se habla de que es distributiva, pero por izquierda o por derecha. Tengo que tener mucho cuidado de si multiplico y voy a un producto vectorial por izquierda y aplico distributiva, tengo que aplicarlo siempre sin cambiar de orden. Si está por izquierda, siempre va a estar multiplicando por izquierda. Si es por derecha, siempre va a aparecer el vector multiplicando por derecha. Tengo que tener muy en cuenta de los ejercicios de no variar el orden, porque entonces variaré el resultado. Bien, ahora vemos otra forma de calcular el producto vectorial. Si nos dan como dato las componentes del vector A y las componentes del vector B, podemos utilizar esta fórmula, que no es tan sencilla de recordar como la del producto escalar, pero que vamos a ver de dónde viene y cómo resolverla de forma rápida. La demostración que está en el apunte también es la siguiente. Tenemos los vectores expresados A y B, expresados en forma canónico-cartesiana, y vamos a trabajar con ellos como si fueran dos polinomios, aplicando la distributiva. Aplicamos distributiva, por ejemplo, el primer paso sería AXY por BXY. Tenemos este primer término. AX por BX, sabemos que son componentes, son valores numéricos, son escalares, por lo tanto AX por BX es un escalar. Pero el versor Y y
el versor I, J, K, los versores son vectores. Entonces, I por I, ahí hay un producto vectorial. En algunos términos, esto es el producto vectorial de un versor por sí mismo, y en algunos términos nos queda producto vectorial de un versor por otro versor. Cuando el producto vectorial se da entre versores por sí mismos, como en el caso de I por I, J por J, K por K, tenemos que recordar que el módulo de estos vectores, digamos, el resultante es otro vector, pero el módulo de este vector resultante sabemos que es el módulo de I por el módulo de I, en el primer caso, módulo de I por el módulo de I por el seno del ángulo que hay entre ellos. Y como esto es un versor, son ángulos que por sí mismo, un versor por sí mismo, el ángulo que hay entre ellos en realidad es 0. Por lo tanto, sabemos que el seno de 0 es 0, por lo tanto, cuando los productos vectoriales de los versores se repiten, es decir, son versores multiplicados por sí mismos, el resultante es 0 y por lo tanto esos términos se anulan. Ahora, ¿qué pasa cuando el producto escalar queda definido por versores distintos? Por ejemplo, vamos a ver este caso, donde nos queda en este término I por J. Recordemos que la resultante del producto escalar es un vector perpendicular a ambos. Es decir, la resultante de hacer el versor I por el versor J tiene que ser un vector que sea perpendicular a ambos. Y para saber el sentido usamos la regla de la mano derecha. Si recordamos el sistema de coordenadas, y recordamos que cada versor tiene la dirección de un eje, Y tiene la dirección del eje X y J la dirección del eje Y, entonces no nos queda otra que un vector que sea perpendicular a ambos podría ser el versor K. Así, en todos los términos, y utilizando la regla de la mano derecha, vamos a encontrar que al multiplicarse los versores, distintos versores, el resultado es otro versor. Cómo aplicar la regla de la mano derecha voy a profundizar en clase en directo. Bien, de esta manera podemos reemplazar I por J por el versor K, I por K por el versor menos J, perdón, J por I por el versor menos K, J por K por el versor I, K por I por el versor J, K por J por el versor menos I. Luego agrupamos los términos según, primero los agrupamos con factor común I, factor común J y factor común K. Y lo que nos queda aquí en esta fórmula, que es la que estamos demostrando, es obviamente las componentes, cómo están conformadas las componentes de este vector resultante, que serían las componentes de W. ¿Sí? Bien, esta fórmula es un poquito más complicada de recordar, pero no se preocupen porque hay una forma muy sencilla de resolver el producto vectorial, y es usando lo que se llama un determinante. El resultado se llega resolviendo el determinante planteado de la siguiente manera, donde en la primera fila colocamos a los versores IJK, en la segunda fila colocamos las componentes del vector que premultiplica y en la tercera fila las componentes del vector que posmultiplica. Resolviendo este determinante, fácilmente se obtiene el vector resultante, las componentes del vector resultante. Bien, determinante es un tema que en realidad es una unidad, la unidad 4, donde vamos a ver con profundidad el tema de determinante. Sin embargo, se puede adelantar, lo vamos a ver en clase, cómo se resuelve una determinante de 3×3, que es de las más sencillas,
Y también lo van a ver en el práctico. Interpretación geométrica del producto vectorial. Si trazamos una perpendicular desde el vector que posmultiplica B hacia el vector que premultiplica A, formamos un triángulo rectángulo. Entonces, si recordamos la definición de seno, el seno de θ es lado opuesto sobre hipotenusa. El lado opuesto en este caso es el segmento llamado H y la hipotenusa es el módulo de B. Despejamos H y vemos que H es igual a módulo de B por seno de θ. Recordamos por otro lado que el producto el producto vectorial de A por B es otro vector. Recuerden, el producto escalar da como resultado un escalar. El producto vectorial da como resultado un vector. En este caso, el vector W es perpendicular a el plano formado por A y B. Pero el módulo de este vector tiene una fórmula, como vimos, es siempre igual al módulo del vector que premultiplica por el módulo del vector que posmultiplica por el seno del ángulo que hay entre ellos. Entonces podemos reemplazar la distancia h dentro de esta fórmula, ya que sabemos que módulo de b por seno de θ es h. Si observamos en la gráfica, el módulo de a es el lado adyacente, es un lado de un paralelogramo formado como lados adyacentes tanto a como b, y h sería su altura. Por lo tanto, lado por altura es superficie de este paralelogramo. En conclusión, cuando realizamos el producto vectorial entre A y B, se obtiene como resultado un vector W que es perpendicular al plano formado por A y B y cuyo módulo, dado por esta ecuación, es igual a la superficie del paralelogramo tomando como lados los vectores A y B. Y el sentido es la mano derecha. Producto mixto. Se denomina producto mixto a multiplicar tres vectores. En primer lugar se multiplica A por B vectorialmente y a la resultante de A por B se lo multiplica escalarmente por el vector C. La expresión cartesiana se obtiene dado los vectores A, B y C en forma cartesiana. Multiplicamos primero A por B, producto cruz A por B, teniendo en cuenta la fórmula que vimos para producto vectorial. Entonces obtenemos los componentes de la resultante de A por B, lo que llamábamos W. Estas componentes de esta resultante lo vamos a multiplicar escalarmente por C. Recuerdan que la fórmula es muy sencilla, es simplemente la sumatoria del producto de las componentes homólogas. Entonces nos queda esta fórmula final, que es la fórmula que podríamos usar para calcular A por B por C. El resultado de un producto mixto obviamente es un escalar. Como también esta fórmula es algo difícil de recordar, hay una forma más sencilla y es utilizando determinante. Otra vez. Esta vez A por B por C formamos una determinante donde la primera fila son las componentes de A, la segunda fila las componentes de B, la tercera las componentes de C, y resolviendo esta determinante obtenemos directamente el escalar que obtendríamos utilizando la fórmula. Interpretación geométrica del producto mixto. Como dijimos, el producto mixto es la multiplicación de tres vectores. Primero, multiplicamos A y B vectorialmente. Multiplicar por vectorialmente dos vectores nos da como respuesta otro vector, el vector W.
Este vector tenía la particularidad de ser perpendicular al plano formado entre A y B, y además tener el sentido de la mano derecha, y también tenía la particularidad que el módulo, es decir, la longitud de este vector W, es igual a la superficie del paralelogramo que se forma teniendo en cuenta el vector A y B como lados de este paralelogramo. Una vez hecho esta multiplicación, a esta resultante se lo multiplica escalarmente por el tercer vector C. Al multiplicar W por C, luego, si recordamos, multiplicar escalarmente dos vectores, teníamos como respuesta un escalar. Y de la definición del producto escalar, podíamos despejar la proyección del vector que posmultiplica sobre el que premultiplica. En este caso sería la proyección de C sobre W. Esa proyección está marcada aquí en celeste como H mayúscula. Precisamente porque sería para nosotros una altura. Si tomamos esta superficie más y la multiplicamos por una altura, ¿qué obtenemos? Superficie por altura, obtendremos un volumen. Es por eso que el escalar que se obtiene del producto mixto es igual al volumen del paralelepípedo formado tomando como lados los vectores A, B y C. Y la altura de este paralelepípedo es la proyección de C sobre W, que es la resultante de hacer A por B. De nuevo, como vemos, el producto mixto es el producto vectorial entre dos vectores A, B, y luego este producto vectorial, por lo tanto, tiene como resultante un vector W, y esta resultante se multiplica escalarmente por el vector C. Como sabemos, el producto escalar de W por C, entonces, es igual al módulo de W por el módulo de C por el coseno de gamma, que es el ángulo que existe entre los vectores C y W, que se multiplican escalarmente. Recordemos un poco la interpretación geométrica de estas operaciones. Del producto escalar podíamos obtener la proyección del vector que posmultiplica sobre el vector que premultiplica, en este caso la proyección de C sobre W. Entonces sabemos que es módulo de C por coseno de gamma, es la proyección de C sobre W, que está marcado en celeste, que es la altura del paralelepípedo. Por otro lado, también sabemos que el módulo del vector resultante de hacer A por B, es decir, W, el módulo de W, va a ser igual a la superficie del paralelogramo formado por los vectores A y B, usados como lados del paralelogramo. Por lo tanto, entonces, el producto mixto de A por B por C es igual a el producto de escalar de W por C igual al módulo de W por el módulo de C por el coseno de gamma. Y sabemos que entonces el módulo de W, es decir, el módulo de A por B, es igual a una superficie, la del paralelogramo, mientras que el módulo de C por coseno de gamma es igual a la altura H. Por lo tanto, superficie por altura es igual al volumen del paralelepípedo. En consecuencia, el producto mixto entre tres vectores A, B y C, A por cruz B punto C, es igual al volumen del paralelepípedo. Finalmente, bueno, profundizaremos estos temas y aclararemos las dudas que tengan en la clase en directo. Los espero, muchas gracias.